¿Cómo nos ven también en el exterior? Eso vamos a ver en este informe que fue realizado por CNN Argentina. Esta información se ve en todo el mundo. Han hecho una investigación y han estado en contacto justamente con los comedores. Y esto es lo que está pasando. ¿Quién quiere nacer pobre? ¿Quién pensaría que alguien quiere nacer en pobreza? Las cifras son elocuentes. 2 de cada 3 niños de Argentina, el 66%, son pobres por ingresos o están privados de derechos básicos, como el acceso a la educación, la protección social, a una vivienda, a un baño adecuado o al agua. Los datos surgen de un informe de UNICEF sobre pobreza multidimensional basado en estadísticas oficiales. Tenemos más de la mitad de los niños en Argentina, niños, niñas y adolescentes, que son pobres monetariamente, o sea, que viven en hogares que no llegan a tener la canasta básica. Al mismo tiempo tenemos un 42% que están privados de derechos. Somos las caras y las voces de esos números. A pesar de los distintos planes asistenciales estatales, como la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, los números muestran que el 51,5% de los niños son pobres por ingresos. Pero el valor asciende al 66% al sumar las privaciones no monetarias previamente mencionadas. En total, son aproximadamente 8,8 millones de niños. Según este informe de UNICEF, basado en estadísticas oficiales, 3,7 millones de niños, niñas y adolescentes viven varias privaciones en simultáneo. Es decir, 3 de cada 10 viven en hogares con ingresos insuficientes, pero a la vez sufren la privación de algún derecho básico. Es el núcleo duro, si quiere. Es donde realmente hay que enfocar las políticas públicas. Me marcó un montón de que en mi casa falte para comer y que yo no pueda pensar en estudiar por pensar en que qué vamos a comer hoy. La mayoría de los que comen en nuestros comedores son niñas y niños y adolescentes. En los barrios populares del país, la organización comunitaria es la primera que reacciona para buscar soluciones. Ahora tenemos 584 personas que vienen a buscar la comida. Damos viandas a 904 personas, donde nos queda una lista de espera de 262 personas más. Yo pasaba hambre, he ido al comedor cuando era chica y por eso lo hago. La Poderosa es una organización social presente en 160 comedores y merenderos de Argentina, compuesta por 1.700 personas, en su gran mayoría mujeres. Nosotros hacemos 44.000 platos de comida por día en La Poderosa Nacional. Sabemos que hay 10 millones de personas comiendo, alimentándose en comedores comunitarios. Sabemos que hay 16 millones de personas en situación de pobreza. De esas 16, 10 millones necesitan un apoyo alimentario y es ahí donde están los comedores cumpliendo esta función enorme desde hace mucho tiempo en la Argentina. Argentina y Latinoamérica comparten con muchos otros países y regiones del mundo lo que nosotros llamamos la doble carga de la malnutrición. Por un lado, todavía tenemos un número no pequeño de niños desnutridos y al mismo tiempo tenemos un número creciente de niños que sufren de sobrepeso y obesidad. Y lo que es importante entender aquí es que no hay una malnutrición que sea mejor que la otra. Todas las formas de malnutrición, sea desnutrición, sea obesidad, son malnutrición. El estudio de UNICEF, que se realiza sistemáticamente desde 2016, muestra que la situación de pobreza en los barrios populares se caracteriza por su persistencia y su reproducción en el tiempo. Nunca la pobreza monetaria bajó del umbral del 30%, con lo cual, de nuevo, hay un problema crónico detrás de lo que estamos contando. Pero la pobreza también está asociada a la falta de acceso a derechos y servicios básicos fundamentales. Los datos nos dicen que el trabajo per se no garantiza no estar en pobreza. El 90% de los chicos que viven en hogares pobres viven en hogares donde por lo menos un referente tiene un trabajo. Las cloacas rebalsadas, los pasillos angostos, la falta de urbanización en el barrio. El verte obligado a beber agua contaminada y terminar en el hospital deshidratado. Mucho se habla del futuro, es vender el futuro, es rifar el futuro. Esas niñas y niños no van a tener las mismas posibilidades que otras niñas y niños que estuvieron alimentados. Si yo tengo que pedir algo o desear algo, sería que esta boya ya no estuviese. Este es el informe que muestra la realidad más cruel que está pasando y sucediendo hoy en la Argentina.
y como decimos en este año, en donde, bueno, venimos cansándonos de escuchar peleas de precandidatos. Ayer mismo en el Foro de los Derechos Humanos, la vicepresidenta hablando de su condena, de los jueces, del Lasware, cuando justamente en el informe están diciendo de que hay 2 de cada 3 niños no comen en la Argentina. Es una locura, es el futuro entonces eso embargado. te da mucha vergüenza y eso también te da la pauta de por qué estamos como estamos. Porque los que nos administran no les importa, porque los niños no votan. Los niños no votan y como no votan a nadie le interesa. Los niños y los viejos no les muy interesa. viejitos a veces Una vergüenza. son La verdad que es vergonzoso considerados. cómo nos ve el mundo, porque este informe es a nivel internacional. Es un informe a nivel internacional, lo ve el mundo y es muy doloroso saber que tenemos nada más y nada menos que 66% de los niños y adolescentes de la Argentina, lo que son el futuro en esta situación, ¿no? Y chicos que quieren estudiar y se tienen que dedicar a trabajar. Y otro dato, hoy el trabajo no te asegura no ser pobre. Lo que dijo la especialista pero fíjate vos de UNICEF. Qué paradójico. No solamente no comen, sino que tampoco se educan, porque esta semana que pasó han tenido 2 días de clase nomás. O sea, no. Y los políticos nuestros hablando de otra cosa. De otra cosa. Están en otro mundo, en otra cosa. Lamentablemente este es el reflejo que tenemos esta semana, pero nos pareció más que importante, porque ha sido una semana muy movida con el tema. Y lo peor de todo esto, Marcelo, es que no vemos una luz en el final del túnel todavía de cuál es la solución de esto, ¿no? Que nos está preocupando a todos los argentinos, porque incluso a los pocos argentinos que tienen capitales no les interesa invertir en la Argentina, les interesa ya cada vez más no hay ningún tipo de seguridad para invertir afuera. acá. Le vamos a preguntar al profe cuando lo tengamos, pero le vamos a preguntar. No hay seguridad jurídica para invertir acá. Exactamente. ¿Qué está pasando en nuestra queridísima Argentina? ¿Qué futuro vamos a tener? Eso es lo que nos preguntamos en el este. Y bueno, este tema es difícil, candente, lo que se viene viviendo en la Argentina. El tema es que no para, y como te decía Marcelo, no vemos una luz al final del túnel. Todavía no, pero yo tengo esperanza, ¿eh? Y dicen que es lo último que se pierde. Yo sé que esto puede cambiar. Se lo vamos a preguntar a Sergio Barone, quien le damos la bienvenida. Sergio, economista, profesor de Economía también internacional, tanto en la UNC como en la Universidad Católica. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? Estaría bueno que, siendo la tardecita el domingo, efectivamente el mate, esas cosas claro, no mañana. Que las incorpore Marcelo, sí, ¿no? Sí. 1.000 pesos el kilo de criollos ya va a cargo de costo de producción. Sí. No, 1.000 pesos el kilo, profe, de criollo. Está complicado. Está complicado. Bueno, que sea el café. Acabo de dejar las harinas después que fui a comer. La yerba también, sí, 500 para arriba el profe, medio kilo. Vimos ahí en el primer bloque todas malas, todas pálidas. Bueno. Dígame, por favor, profe, que se puede cambiar esto. Obvio que se puede cambiar. Ahora, me pareció muy interesante y creo que hubo una frase ahí en el informe que ustedes presentaron que es clave. Estamos rifando el futuro, dijo en un momento. Sí. Ahí hay muchas consideraciones en torno a lo que yo he presentado, cuestiones sociales, etcétera. Yo simplemente me voy a concentrar un poquito en la que son mi métier, que son los temas económicos. En economía tenemos muy en claro desde hace muchos años que una de las principales fuentes de crecimiento económico está en el capital humano, en la formación del capital humano. Y eso está asociado a varios elementos, a una buena nutrición, porque sabemos que los chicos son una esponja, su cerebro es ávido, pero necesitan calorías, una buena alimentación y necesitan entrar a ese proceso formal de educación, ¿no es cierto? No es nada nuevo lo que estoy diciendo, en el sentido de que se ha visto claramente en muchos países que a mayor nivel de formación es mayor el flujo futuro de ingresos y eso es una de las principales fuentes de crecimiento de las economías. Frente a esa situación, nuestro horizonte a largo plazo no es para nada alentador. En ese sentido, cuando siempre decimos la juventud es el futuro, bueno, ¿qué futuro? Una juventud poco formada,
poco calificada, con pocos elementos, y bueno, vamos a generar poco, ¿no es cierto? Nuestra capacidad de generar riqueza para que la va a ser economía baja. cambie, profe. Sí. La economía es matemática pura, habrá reglas, habrá programas, pero sobre todo hace falta una buena decisión política, ¿no? Obviamente que no es la matemática pura, porque si no sería más fácil todavía, ¿no es cierto? Seguro. Lo nuestro es comportamiento humano, pero sí se puede cambiar, eso no cabe la menor duda, y eso obedece a prioridades y a lógicas. Argentina tiene problemas que hoy nos acusa, que es la urgencia, la cuestión de la inflación de hoy, el problema que tenemos con los vencimientos de las deudas, todo, pero también tenemos problemas de largo plazo, muy importantes, y el que ustedes han puesto es en el dedo en la llaga, ¿no es cierto? Y cuestiones culturales que tienen que ver con nuestro desorden también, ¿podrías aducir, Sergio, en este sentido? Bueno, tiene que ver muchas veces con que no asignamos adecuadamente las prioridades, ni encaramos las cosas como deben ser planteadas. Tiene que haber consistencia. Argentina ha sido un país que ha mostrado muchas inconsistencias en sus programas económicos. A veces nos poníamos contentos porque lográbamos corregir la tasa de inflación, pero eso no se podía mantener por mucho tiempo. O sea, había un problema de inconsistencia temporal, le decimos los economistas, en el sentido que no era algo estable. De hecho, lo que nos está pasando hoy es insostenible, ¿no es cierto? No es estable, es insostenible, vamos a tener problemas, eso no lo vamos a poder evitar. ¿Cómo se sale? Bueno, eso tiene que ser elaborado de manera bastante inteligente y con mucha consistencia. Y en Córdoba tenemos, además de vos, digo, creo que una camada importante de economistas, no hay buena formación de economistas. También están las instituciones como la Fundación Mediterránea y demás, que tratan de aportar por ahí, pero da la sensación que no son escuchados. Te vamos a mostrar un video que se publicó en La Nación Más, en una entrevista que se le hizo a Melconian, al economista, que él también dice que podría haber una solución. ¿Y qué le parece? Y lo debatimos con tu opinión, Sergio. Con todo gusto. Lo ves. Nosotros miramos los temas y tienen solución. Y déjame que te pase el mensaje. Tienen solución de carácter no dogmático. ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, descubrimos tantos años después que, por ejemplo, hay regímenes cambiarios para la Argentina que son un punto de llegada, no de partida. Y se descubren 7 años después, 10 años después. De la misma manera que cómo podemos tardar en interpretar que sin cepo, o mejor dicho, con cepo, esta economía no tiene salida. Ahora, simultáneamente, eliminar el cepo es el símbolo o el sinónimo de absoluta libertad cambiaria con tipo de cambio flotante, no necesariamente. Entonces, estas cuestiones de solución con sentido común ni siquiera son naif, ni siquiera yo no voy a aceptar las críticas de que nosotros presentemos un programa inasible, porque para que nosotros presentemos un programa tiene que ser asible. Lo que luego se tiene que hacer cargo es quien tiene los votos de llevarlo adelante, pero de ninguna manera va a ser un programa que digan, no, este programa no lo queremos porque este programa no se puede hacer. Por eso hay veces que he discutido la dolarización y por eso hay veces que he discutido la permanencia del Banco Central. Sí, las cuestiones de fondo de... Pero porque nosotros estamos trabajando con ideas rupturistas, pero que se puedan llevar adelante, que la cuestión no sea una negligencia de carácter político o una excusa de no implementación. Y por eso también está prohibido aquí el dogmatismo. Una cosa es la convicción de las ideas y otra cosa es el dogmatismo de las ideas. Ese es el nivel de flexibilidad que creemos, con límites, que tiene las soluciones hacia adelante. Bueno, ahí teníamos la palabra de Melconian, que es muy respetado en economía. No sé si coincidís. Ha sido muy
profuso y confuso en algún sentido, porque es cierto, Argentina necesita una estrategia para salir, ¿no es cierto? No cabe la menor duda. Ahora, la estrategia para salir no se basa solamente en un conjunto de enunciados, ¿no es cierto? Depende de convicciones, depende de convencimientos, de quién lo ejecuta, depende de una secuencia razonable de implementación. Es cierto lo que él dice en un aspecto, ¿no es cierto? No lo vamos a negar, que hay muchas cosas que han salido del dogma, ¿no es cierto? Antes se consideraba que algo no se podía hacer porque era de izquierda o de derecha. Yo creo que eso todavía está presente en Argentina. Muchas veces la política económica argentina está asignada por signos ideológicos, por la ideología en realidad ha convertido a todas las instituciones. Eso, Sergio. Pero yo creo que no es un error eso, porque es una forma de entender el funcionamiento de la sociedad. Claro. ¿Banco Central sí o Banco Central no? Bueno, ese es un tema muy interesante. Algunos, como Milei, sostienen de que hay que dinamitarlo. Hay una restricción muy clara en Argentina, ¿no es cierto?, la existencia de un banco de emisión que, a propuesta de Córdoba en la famosa reforma constitucional de los años 94, 95, se le introdujo una idea que es la federalización de ese Banco Central, cosa que no se ha hecho para nada, ya eso fue en el año 95, han pasado 28 años y no hemos tenido ningún cambio. Hay algo que es claro, lo primero que debería ser independiente. Después, si el titular debería ser de carrera y no un cuadro político. Bueno, pero lo hemos tenido y la política se ha encargado de matarlo. Recordemos la época del gobierno de Menem, ¿no es cierto?, con la presidencia de Pedro Pou. Pedro Pou había subido bajo un esquema de independencia del Banco Central. Después, la crisis en los años 2000, empezaron las tensiones y hasta casi termina preso, ¿no es cierto?, Pedro Pou, hasta que consiguieron que salieran para romper con la independencia del Banco Central. Una discusión muy interesante estamos viendo en ese tema, o en ese punto, lo que está pasando en Estados Unidos. Biden está sosteniendo, necesitando que la tasa de interés baja y la Reserva Federal con absoluta independencia sigue subiendo la tasa de interés porque su problema es el recalentamiento de la economía. Dice, tengo que mantener el valor de nuestra moneda, tenemos que defender la inflación y entonces tenemos que bajar esa tasa de inflación, entonces sigue en esa lógica. Ese contexto, porque también hubo movidas estos últimos días fuertes en los mercados internacionales, también es un agravante para la Argentina porque sí, hablan de una recesión a nivel global, mundial. Está claro que lo que sucedió, que empezó con estos bancos de Silicon Valley, ¿no es cierto?, que tenía depósito de la startup, tuvo una solución, ¿no es cierto?, aparentemente, y si uno revisa los últimos 4 o 5 días, los bancos centrales de Canadá, Estados Unidos, la Reserva Federal y otros más se reunieron para modificar una forma de funcionamiento de algo que llamamos swap, sin entrar en tecnicismo. Cuando un banco central necesitaba algún tipo de liquidez en una moneda, tenía que esperar una semana más o menos. Ahora va a ser casi instantáneo, para darle más liquidez al sistema. Sí. Pero por otro lado, Biden salió, ¿no es cierto?, a decir que iba a devolver todos los depósitos de ese banco. Lo cual, si yo me paro o me siento en el lugar de un depositante, voy a estar contento. Porque el sistema norteamericano tenía una garantía de depósito del orden de los 250.000, 280.000 dólares. Yo tenía un depósito de $1 millón, me devolvían 280, 250, no me iba a sentir muy contento. Está claro. Claro. ¿Quién se va a sentir contento si no le devuelven todo lo que uno tenía? Sí. Pero también es una mala señal para el resto de los bancos. Porque claro, alguien lo va a pagar a esos depósitos. ¿Tá? Va a ser bien positiva, va a ser emisión, no sé, alguna forma lo van a tener que cubrir. Y por otro lado, ¿qué señal le dan a los bancos? Me tengo que preocupar a quien le presto total la plata que recibo los depositantes. Si yo no la administro correctamente, después se hace cargo a alguien. Sí. Son incentivos o señales que no son muy alentadores en ese sentido. Está claro que eso tiene un impacto, la suba de la tasa de interés de Estados Unidos tiene un impacto más para los países deudores. Porque los países deudores, obviamente que se van a encontrar que su deuda se volvió más cara. Los servicios de las deudas son más altos, entonces la restricción de consumo o de absorción interna, o sea, la situación interna de la economía, se tiene que ajustar un poco para pagar esos niveles de deuda. Claro. Ya lo vivimos en la década de los 80, ¿no es cierto?, con la famosa suba de la tasa de interés
de los Estados Unidos, donde apareció la crisis de la deuda de México, después todo lo que fue los efectos contagios, o sea, no estamos en la misma situación, eso en el contexto internacional no es exactamente igual. Y este es el momento más débil, digamos, en la Argentina para que tener crisis externas, pero ¿se puede decir que el 90% de las problemáticas que hoy estamos viviendo son endógenas, digamos, son nuestras? Yo diría que sí, porque a ver, tomemos un momento del tiempo no muy lejano, la famosa crisis del COVID, ¿cierto? ¿Qué hicieron todos los países? Todos terminaron haciendo políticas fiscales, haciendo ayuda económica del gobierno, ayuda financiera vía la emisión monetaria, etc. Pero ¿por qué nuestros vecinos, tomemos el ejemplo de Chile, no han tenido la inflación que hemos tenido nosotros o la aceleración? Nosotros decimos, bueno, arrancaron con el 50, se fueron al 100. Chile no, Bolivia tampoco, etc. ¿Por qué ellos? Bueno, porque fue más responsable. Chile tiene una política... Nosotros detuvimos todo. Es que nosotros nos agarró mal parados, porque Chile tiene un fondo anticíclico, entonces un fondo dice, bueno, tenemos un problema, lo usemos. Claro, porque ellos dicen, cuando tenemos una etapa que nos está yendo bien, hagamos un ahorro, guardemos algo por si nos viene un tsunami. Nosotros tuvimos nuestras etapas de bonanza. Argentina, a comienzo de este siglo, ¿no es cierto?, tuvimos precios de la soja, de los commodities, hermosos, $600 el precio de la soja. ¿Y qué hacía el gobierno? Inyectaba más gasto público, si no nos hacía falta. Si la economía argentina... O sea, no aprobamos ninguno de los puntos. Si fuera una libreta del colegio, digamos, en déficit estamos mal, en deuda estamos endeudados, productividad también estamos muy bloqueados, con el tema de las exenciones, que tampoco se puede vender demasiado afuera, que es casi una locura. O sea, diríamos, si fueran las materias estamos bastante mal, ¿no? Tenemos que repetir de año. Bastante complicado. Un gobierno en este caso, que por ahí se suele decir que es keynesiano, Keynes pensaba la política fiscal como anticíclica, acá la hacemos procíclica, o sea, ni siquiera lo entienden adecuadamente. Entonces uno dice, ¿cuál es el problema de la Argentina? Son muchos frentes, tenemos problemas en el sector externo. Está claro que en el 2024, 2025 vamos a tener que renegociar la deuda. ¿Por qué? Porque la renegociación era insostenible. A pesar de que Guzmán decía, es sostenible. No, no era sostenible, porque Argentina no está en condiciones de hacer frente a una carga de deuda superior al 30% de su PBI. Cualquier carga superior a eso, Argentina casi es inviable. Sergio, ya como para cerrar, porque me avisas se nos van los tiempos. ¿Ves que las elecciones, el cambio de presidente puede llegar a ser una esperanza, una renovación de la esperanza, la ciudadanía, los inversores, el exterior? ¿Cómo lo ves? Bueno, te voy a dividir tu pregunta en dos respuestas. Obviamente que es un canal de esperanza, más que yo no soy político, pero me da la sensación que todo indica que el gobierno actual no va a ser reelecto. Va a venir algo que va a ser algo diferente, o sea que eso por lo menos abre una luz de esperanza. Ahora, si lo hace correctamente o no, no lo sabemos todavía, porque si yo miro lo que están diciendo Juntos por el Cambio, no está muy claro qué van a hacer. El único que aparentemente la izquierda tampoco, el único que dice las cosas más o menos claras es Milei, por un lado. Lo otro de las inversiones, que ha sido un error que hubo en Argentina, es creer que es un problema de exenciones. Particularmente con otros colegas en la facultad hemos estudiado el problema de los flujos de capitales, que hace referencia a cómo se financia el desarrollo, y nuestros trabajos, siguiendo un poco las teorías modernas sobre esos problemas y lo que se ve empíricamente, muestran que no depende tanto de las exenciones, depende de factores como la calidad institucional. Claro. Que es un concepto mucho más complejo que la seguridad económica. Que sea jurídica. Confiable algún día en la Argentina para que tengamos estabilidad y productividad. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, un placer.